En el comentario fijado puedes encontrar el minuto exacto en el cual comienzo con la explicación del contenido de este video. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que me estén viendo. Me presento, yo soy el profe Ben. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el gobierno de Salvador Allende y el golpe militar de 1973 y básicamente todo el periodo de la dictadura militar. O sea, lo uní todo en un video. En este video vamos a hablar desde 1970 hasta 1990. Básicamente, ahora con este video vamos a terminar de explicar la historia de Chile que entra en la paz, porque luego tengo que explicar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, economía, educación ciudadana, Guerra Fría, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Em, Bien, este periodo desde 1970 hasta 1990 es un periodo muy discutido y muy controversial en la historia de Chile, por lo cual em, voy a procurar ser lo más respetuoso posible cuando hable de según qué situaciones y según qué instancias también. Les sugiero que ustedes si van a colocar algo en la caja de comentarios también que sea con muchísimo, muchísimo respeto, respeto por las diferencias de opiniones, etcétera. Em, ¿Qué más les puedo comentar? Claro, decidí unir los dos contenidos en un mismo video porque podría haber, por ejemplo, en este video haber hablado únicamente del gobierno de Salvador Allende y en el próximo video haber hablado del tema de la dictadura y demás, pero decidí unirlo todo en un mismo video, por temas también de, de agilizar el tiempo, ya que les recuerdo también que este canal es de País Lenguaje y también tengo que subir videos de País Lenguaje, entonces estos días la verdad que han sido muy intensos para mí, o sea, yo estoy con clases también, a veces tengo horarios un poco exigentes con respecto a la cantidad de horas que tengo que estar en la U, en la universidad. Y claro, entre el tiempo que me hago para estudiar, para hacer informes, trabajos, lo que sea, también me hago tiempo para grabar videos, así que em, han sido días muy intensos para mí, la verdad, han sido días muy, muy intensos, pero la verdad que vale la pena. Vale la pena totalmente porque es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho, se lo me gusta mucho explicar. Ha empezado a llegar bastante gente, me escribe gente también, o sea, es muy lindo, la verdad, es muy lindo esto de ir y ayudarlos en este proceso que sé que es complicado, que sé que es duro, que sé que hay mucha ansiedad, muchas cosas que pueden salir mal, lo sé también. Estuve igual que ustedes hace 2 años, sí, 2 años, porque yo tengo 19. Yo salí de cuarto del 2023. El año pasado estuve estudiando Derecho y ahora me cambié a Psicología. Em, entonces, hace muy poquito también estuve con ustedes y también tuve que dar la PAES. Entonces, sé lo que se siente, sé las complicaciones que hay para estudiar para la PAES y después al momento de rendirla y demás, también lo viví. Así que por eso también creo yo que empatizo mucho con ustedes y con las situaciones que me comentan. Em, ya saben, en el comentario fijado pueden encontrar también el link de los PowerPoint que uso en los videos. Es un drive en el cual yo subo los PowerPoint que uso en todos los videos disponibles en el canal. Ustedes mandan solicitud de acceso y yo los acepto apenas pueda. Usualmente acepto rápido, la verdad, y ahí ustedes pueden ir, descargar los PowerPoint, modificarlos. Bueno, básicamente hacer lo que ustedes quieran con ellos. Adaptarlos también a la forma en la que ustedes aprenden. Si quieren agregarle dibujitos, esquemas y demás, porque todos aprendemos de forma distinta, pueden hacerlo también libremente. También o sea, habilité como un link donde me pueden hacer donaciones voluntarias, aportes voluntarios. Ya saben que evidentemente nadie está obligado, pero cualquier donación voluntaria o ayuda también siempre será bien recibida y siempre será agradecida profundamente, ya que, bueno, cualquier ingreso que pueda llegar a recibir, evidentemente lo voy a agradecer con el corazón, pero no, evidentemente no es el enfoque principal y exclusivo en el canal, ¿no? De hecho, es algo que acabo de implementar hoy, o sea, una modalidad que acabo de implementar hoy. Y claro, como les he comentado, sobre todo los primeros videos o los videos más antiguos del canal, mi intención con esto es ayudar a, bueno, a las personas que no saben nada de historia y bueno, mediante estos videos donde hablo de generalidades y demás, pueden pasar de no saber nada o casi nada a saber algo, saber un poquito más y demás y bueno, poder defenderse en la paz de historia. Así que eso, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, ya saben, los links de mis redes de contacto, Instagram, mi correo electrónico, etcétera, disponibles en la descripción. También el link para las donaciones disponibles en la descripción. También el link de los materiales que uso en los videos y demás, disponibles en el comentario fijado. Y sin más preámbulo, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar con el contexto general. Durante los años 60, Chile enfrentaba una profunda polarización entre derecha e izquierda. Las desigualdades sociales, el estancamiento económico y el descontento popular creaban un clima de ausencia de acuerdos.
En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba evitar la expansión del comunismo, ideología de su máximo rival, la Unión Soviética, en América Latina. Esto es un poco lo que he comentado en el video anterior, pero en este caso habían, en este caso, dos posturas bastante marcadas en el mundo, los que eran como más de derecha y los que eran más de izquierda, básicamente capitalistas versus comunistas, un clima propiciado en este caso por la Guerra Fría, por el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos versus la Unión Soviética, carrera armamentista o armamentística, no sé cómo se dice, carrera espacial, la Unión Soviética enviando perros, monos a la Luna, Estados Unidos también, y luego mandando a una persona, el primer ser humano que pisó la Luna en este caso, desarrollando armas, un montón de cosas, la crisis de los misiles en Cuba, en películas y demás se tiraban indirectas, cosas así, o sea, por eso, una guerra fría, fue guerra fría por eso, no fue con armas directamente, pero sí fue como con ideologías en este caso, también viendo cuál era el modelo que era más influyente y cuál era el mejor modelo. Era una carrera como una guerra en realidad, más como desde esa perspectiva. En este caso, y Estados Unidos, claro, como uno de sus estándares era mantener bastantes áreas de influencia en el mundo, una de sus áreas de influencia en este caso tenía que ser América Latina. ¿Y qué pasa? Que claro, si en América Latina surgía en este caso un presidente que tuviera la ideología del máximo rival, evidentemente eso podría significar un montón de problemas. Podría llegar a influir al resto de países en América Latina, podría comerciar también con la Unión Soviética, ese país que se volviera comunista en este caso. Podrían pasar un montón de cosas y ese país que tuviera un presidente con esa ideología, em, sería básicamente una Cuba 2.0, que recordemos lo que le pasó a Estados Unidos con Cuba. Cuba creo que era una especie de como casi que isla de vacaciones para Estados Unidos en los años 1920 por ahí. Y bueno, después la revolución del año 1958 y ocho y demás, básicamente tuvieron ese conflicto y bueno, Cuba también recibió un bloqueo económico de Estados Unidos, bueno, varias cosas. Ya vamos a ver que Estados Unidos era muy nervioso con eso, ya lo expliqué un poco en el video pasado, pero lo explicaré en este video también. Era muy nervioso y muy ansioso con el hecho de que en otros países cercanos, en América Latina, etcétera, hubieran presidentes de la ideología del máximo rival, la ideología comunista en este caso, y claro, le daba mucha ansiedad, por lo cual vamos a ver que intervino muchísimo no solo en este caso en temas de apoyo, no, sino que intervino para realizar en este caso acciones directas para evitar que en este caso Allende llegara al poder. Pero bueno, ¿por qué entonces estaba esta división entre los de izquierda y los de derecha, comunistas, capitalistas? ¿Por qué? Uno de los factores que en este caso profundizó en lo que es la división más marcada de la gente que era de izquierda y la gente de derecha, o, en general, la división que había en esta época se puede explicar un poco por la expansión también de la reforma agraria. Creo que es uno de los fenómenos más importantes, o sea, no fenómenos, sino que medidas en realidad, medidas más importantes que se empezaron a desarrollar durante este periodo y claro, con la llegada de Salvador Allende, la reforma agraria se empezó a profundizar muchísimo más. Para los que no sepan lo que es la reforma agraria, se los voy a explicar con un ejemplo muy básico que también lo usé en el video anterior, pero para los que no vieron el video anterior lo voy a hacer ahora también. Supongamos que yo tengo 10 terrenos, ¿ya? Tengo 10 terrenos, yo soy un campesino, tengo 10 terrenos y solamente estoy ocupando 7 porque los otros 3 los tengo guardados, bueno, los tengo un poco más descuidados, dejados, etcétera, pero trabajo constantemente con 7. Entonces, el Estado viene y esos 3 terrenos restantes que no estoy ocupando, me los quita, me da una compensación económica y esos 3 terrenos que me acaba de quitar, se los entrega a alguien que sí quiera trabajar las tierras. Esto con el fin de maximizar la productividad y no desperdiciar terrenos, básicamente. Claro, esto que originó muchas posturas de que si es justo, injusto y demás, pero generó descontento. Claro, si hay un campesino que tiene 20 terrenos y le quitan, qué sé yo, no sé, la mitad, etcétera, y luego creo que incluso también habían irregularidades como en el pago, en la compensación, lo que sea, generaba evidentemente descontento, ya que, bueno, a la gente, a la gente en este caso, me generaba como rechazo la idea de, oye, ¿por qué esto que es mío me lo quitan? No sé, ¿por qué viene el Estado y me lo quita? Por eso también se criticó mucho el intervencionismo que tenía el Estado en temas de reforma agraria. Y ya, bueno, cuando llegó Salvador Allende, efectivamente la reforma agraria aumentó. Y claro, eso generó rechazo también, pero también generó halagos, también generó, en este caso, virtudes que podía encontrar la gente, porque veían que efectivamente esta medida buscaba
redistribuir las tierras, en este caso, eso podría apoyar a temas, por ejemplo, como la equidad social, la igualdad social, etcétera, disminuir ciertas brechas que podían haber. Entonces, como les acabo de exponer, habían puntos negativos y puntos positivos en lo que es la forma de ver a la reforma agraria. Tenía diversos impactos, diversas visiones y demás, pero la cosa es que el hecho de que fueran visiones tan distintas de, oye, la reforma agraria es buena, o también, oye, la reforma agraria es mala, hizo que evidentemente al ser posturas tan extremistas y tan distintas, la ausencia de consenso se notara. Básicamente, se empezó a notar el hecho de que les costaba ponerse de acuerdo y básicamente eran dos bandos irreconciliables. El tema que marcaba y como que le echaba como, más, sal a la herida, básicamente, o lo que era la, no sé, la cereza del pastel de esta situación, es que encima, además de eso, estábamos en contexto de Guerra Fría, les recuerdo. Entonces, claro, tengan en cuenta también que, claro, si salía Allende, por ejemplo, Chile se iba a convertir, em, si estoy mal, corríjame, en el primer país con un presidente socialista elegido por vía democrática, creo. Sí, de hecho estoy casi seguro que Allende tiene como ese como título en el mundo, por decirlo de alguna forma. Así que claro, evidentemente era este contexto en general en el que estaba Chile en los años 1960 y tanto, etcétera, era un contexto bastante polarizado en temas de política. Em, Vamos a hablar entonces de la ansiedad de Estados Unidos por evitar que Allende asumiera, en este caso, la ansiedad que tenía más bien de que pudiera asumir Allende el poder. Salvador Allende tuvo varias candidaturas, en este caso creo que la de 1970, la que ganó, creo que fue su quinta candidatura, una cosa así. Em, pero bueno, la cosa es que Estados Unidos, en este caso, a través de la CIA, ejecutó planes para evitar que Allende asumiera el cargo. Financiaron medios de comunicación, partidos de derecha y campañas para evitar que Allende asumiera. Y repetir la frase, perdón. Pero sí, básicamente lo que buscaba en este caso es, mediante la posición que sea, mediante el medio que sea, suena un poco redundante, perdón, pero mediante eso, mediante la posibilidad que sea, lograr que Allende no asumiera el poder. Eh, Principalmente se buscaba eso porque, bueno, por todo lo que les comenté anteriormente, pero porque Chile podía, en este caso con Allende, podía convertirse en un país socialista, y si era un país socialista, en este caso, podía llegar a influir en el resto de países alrededor. También, si a Chile le iba bien con el modelo socialista, podía ser aún más un modelo de influencia y los otros países alrededor querrían replicarlo. Y el hecho de que en un país, en este caso de América Latina, que es importante como Chile asumiera un presidente socialista, podía darle como vida o poder, en este caso, a los partidos socialistas de otros países, porque sería como, ven, aquí al lado en Chile, el partido socialista triunfó y salió electo en el cargo de presidente, entonces, si ellos pudieron, quizás nosotros también podemos, intentémoslo. Básicamente le iba a dar poder, le iba a dar vida en este caso al resto de países en temas de impulsar el socialismo, etcétera, el hecho de que Allende asumiera la presidencia en este caso, por lo cual Estados Unidos eso lo veía con muy malos ojos, temía mucho, la verdad, por lo cual en ese momento, desde el 69 hasta el 74, creo que estuvo Richard Nixon, en este caso ya hablaremos de Nixon. Em, Básicamente intentó, por los medios que fueran posibles, evitar que Allende asumiera el poder por todo esto que les acabo de comentar. Bien, llegan entonces las elecciones de 1970. Salvador Allende ganó con el 36,6% de los votos en una elección con tres candidatos fuertes. Si no mal recuerdo, uno de ellos era Tomic en este caso, que era em, uno de los candidatos, creo que apoyado por la democracia cristiana, y también estaba Jorge Alessandri, que era apoyado principalmente por la derecha. Eran los tres candidatos fuertes que habían, y claro, el Congreso debía ratificar al presidente. Para lograrlo, Allende firmó un estatuto de garantías democráticas con la democracia cristiana. ¿A qué se refieren con esto? Em, Voy a explicarlo de una forma muy sencilla o explícita. El Congreso, en este caso, le dijo a Allende, ya, mira, Allende, puedes gobernar, pero prométenos, por favor, que si vas a gobernar vas a mantener ciertas garantías fundamentales y vas a cumplir sí o sí con según qué cosas, ¿ya? Nadie en el mundo ha asumido democráticamente el poder siendo socialista, en este caso tú vas a ser el primero. Es arriesgado, ya que nadie más lo ha hecho. En el mundo no tenemos referencias, no sé, es arriesgado. Así que necesitamos que, por favor,
establezca ciertas garantías fundamentales y cosas que sí o sí vas a cumplir para que puedas asumir. Y Allende fue y dijo, bueno, ok, lo asumo. Se consolidó en este caso la alianza con lo que es la democracia cristiana, se unió como estas dos como aristas y ahí finalmente pudo asumir Allende. Ahora, claro, yo les estoy explicando historia, por lo cual es mi deber en este caso no establecer juicios valorativos ni decir, oh, este candidato estuvo bien, este candidato estuvo mal, lo que sea. Objetivamente hablando, eso fue lo que pasó. En este caso, el Congreso debía asegurarse que Allende cumpliera con ciertas garantías fundamentales, con ciertas cosas como mínimas en su mandato, en su gobierno, para poder apoyarlo y ratificarlo en este caso, ya que evidentemente como era algo que no había pasado en el mundo y era algo arriesgado por lo mismo, porque no habían referencias y demás. El hecho de que asumiera un presidente, al menos en un país conocido, eso voy, al menos en un país un poco más grande, un presidente socialista elegido por vía democrática, necesitaban entonces asegurarse que cumplieran en este caso con ciertas garantías democráticas fundamentales en este caso. Em, claro, el hecho de que Allende en este caso tuviera como que de aceptar en este caso cumplir con ciertas garantías fundamentales, ya demostraba que había desconfianza en la época con respecto a que él asumiera. No solamente desconfianza de la gente de derecha o de centro, no, sino que también desconfianza en este caso del Congreso al pedirle esta ratificación, ya que si confiaran plenamente, no le habrían pedido la ratificación así como un requisito así recontra y mega fundamental, como un impedimento de, oye, si no lo cumples, entonces no puedes asumir, por ejemplo. Pero en medio de todo esto pasó el atentado a Schneider. Aquí yo les dije que iba a hablar de absolutamente todo, así que esto, mira, a ver, cuando hable de temas delicados voy a intentar decir palabras un poco más suaves, porque, bueno, no quiero que YouTube me borre el video, pero voy a intentar decir palabras un poco más suaves, un poco más ligeras, ¿ya? Sé que quizás le resta un poco de seriedad al tema del que estaré hablando, pero es necesario por el bien del video que cambie según qué palabras, ¿ok? Bien, el general René Schneider defendía la no intervención militar en política. Él decía, oye, los militares en este caso no deben intervenir en política. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos estaba presionando como loco para que el ejército de Chile interviniera en política. Entonces Estados Unidos dijo, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quién es importante aquí? Schneider, ya. A Schneider entonces lo vamos a, bueno, vamos a básicamente llevarlo con nosotros, vamos a presionarlo y vamos a hacer oye, que básicamente empiece con lo que es una intervención militar para que Allende no asuma. Por tal y tal y tal y tal y tal motivo que implicaría el hecho de que Allende asuma, claro, desembocaría muchos conflictos para nosotros, Estados Unidos. Entonces, por favor, ayúdenme con esto y concretemos lo que es el atentado contra Schneider. Me imagino que así fue un poco como Estados Unidos lo pensó, lo y razonó. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Fue en este caso, ay, no sé si puedo decir esta palabra, pero un secuestro fallido, en este caso, y concluyó con Schneider 3 días, si no mal recuerdo, en el hospital con heridas muy graves y finalmente, bueno, partió al otro mundo, dicho de una forma un poco más family friendly. Em, Sí, básicamente fue objeto de una emboscada propiciada por grupos organizados que buscaban empujar a las Fuerzas Armadas a impedir la ratificación de Salvador Allende como presidente de la República por el Congreso Pleno. Como acabo de explicar, Estados Unidos entonces dijo, ya, queremos presionar a que el ejército haga un golpe de Estado o haga lo que sea con tal de que Allende no asuma, haga un pronunciamiento y que intervenga, que haga lo que sea. Así que vamos a tomar em, vamos a tomar posesión de tal persona importante, en este caso René Schneider, y vamos a presionarlo y vamos a hacer todo lo posible para que él esté de acuerdo y haga y ejecute efectivamente una intervención militar contra, en este caso, Allende, y para que no pudiera asumir el poder. Y claro, salió mal, hubo resistencia y demás, y bueno, sufrió heridas de gravedad y estuvo 3 días internado en un hospital. Y claro, finalmente, bueno, no pudo resistir esas heridas y pasó al otro lado. Em, claro, esto demostraba también que el tema de que Estados Unidos intervenga no iba únicamente de la mano de, por ejemplo,
no sé, influencias políticas, o financiar tal campaña, o financiar tal cosa, no, era arraigado también a la acción, ahí ir y accionar en este caso, y hacer todo lo posible, como para ir y, evitar que Allende asumiera. Y también esto repercutió obviamente en que Estados Unidos se mostrara efectivamente desesperado por impedir que Allende asuma. O sea, era literalmente eso, era una desesperación por Estados Unidos para que Allende no asumiera, ya que en este caso Estados Unidos sabía que si Allende asumía, podían pasar muchas cosas desfavorables para Estados Unidos y evidentemente Estados Unidos no quería que pasara eso. Ya tenía la experiencia, por cierto, con Cuba y demás, pero bueno, creían que incluso Chile las consecuencias que podría traer Chile para Estados Unidos con la llegada de Allende podrían ser incluso peores que las que sucedieron con Cuba en este caso. Entonces, tenía mucha ansiedad. Em, Bien, entonces pasó esto, creo que sucedió en septiembre, octubre, bueno, no recuerdo muy bien la verdad, tomen con pinzas esas fechas ya por si acaso. Pero bueno, la cosa es que en medio de todo esto ya sucede este atentado y bueno, ya finalmente esto provocó como un efecto inverso y básicamente en vez de como, es que no sé si ayudó, pero en vez de hacer que Allende no llegara al poder, dejó la situación creo que tal cual o incluso contribuyó a que Allende llegara al poder. O sea, una de dos, ¿ya? Eso también tómalo con pinzas. Pero la cosa es que no consiguió su objetivo, ¿ya? Con este atentado. Estados Unidos no consiguió su objetivo con este atentado y finalmente Allende asumió el 3 de noviembre de 1960 con su programa de transición al socialismo por medios democráticos. Como les digo, este dato también tómenlo con pinzas, pero creo que fue el primer presidente socialista del mundo elegido por vía democrática. O sea, era un golpe sobre la mesa por parte del socialismo, en este caso por parte de la Unión Soviética también, el hecho de que Allende pudiera asumir el poder. Ahora, ¿por qué menciono la Unión Soviética? A ver, la Unión Soviética y Allende no sé si tuvieron en este caso tantas interacciones o tantos lazos. eh, a ver, yo he leído por ahí que se rumoreaba que si habían encontrado una casa de Allende con armamentos de la Unión Soviética. Bueno, no tengo idea, la verdad. En ese tema no me voy a meter, así que todo esto que estoy diciendo, tómelo con pinzas. Desconozco si hubo una interacción muy profunda, muy estrecha ya. No creo que tampoco pregunten por eso en La Paz ya, por si acaso. Y de lo que no sé, evidentemente no voy a hablar, porque lo que menos quiero es desinformar. Así que de lo que sí sé, sí voy a hablar, y si no estoy seguro de algo, lo digo siempre. Siempre digo tomarlo con pinzas cuando no estoy seguro de algo. Pero eso, lo que menos quiero es desinformar, así que en ese tema no me voy a meter. Lo cierto es que sí fue un golpe sobre la mesa el hecho de que Allende asumiera el cargo de presidente de la República. ¿Cuáles fueron sus pilares fundamentales en este caso? La nacionalización de recursos, como el cobre, por ejemplo, la reforma agraria y su expansión en este caso, y la ampliación de derechos sociales. Creo que con Allende fue el hecho de que, bueno, los niños empezaron a recibir desayuno en las mañanas, esto que hay en Chile de la Junaed, etcétera. Me suena mucho que inició en este periodo, la verdad. No recuerdo muy bien, si alguien me lo puede comentar o corregir en los comentarios, lo que sea. Estaré encantado de que alguien me aporte un dato extra y demás en la caja de comentarios, ahí todos aprendemos también. Y eso, en general, los avances que logró consolidar en este caso fue sobre todo la expansión de la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Em, Claro, los cambios iniciales que hubieron en este caso fue la nacionalización del cobre en 1961, como les dije, con apoyo unánime del Congreso. La reforma agraria distribuyó tierras a campesinos y se mejoró el acceso gratuito a la salud y a la educación, y se redujo por consiguiente el analfabetismo. Claro, el tema de potenciar la educación es algo muy importante en cualquier país en general, ya que si potencias la educación, esa gente, cuando crezca, va a poder van a poder ser mejores profesionales y si son mejores profesionales pueden producir mejores cosas a la sociedad y el país en sí se enriquece. O sea, es como toda una cadena, es una inversión a largo plazo, básicamente. Así que Allende en este caso le puso enfoque a eso, a la mejora de la educación, el tema de salud también, y sobre todo se enfocó también el tema de la reforma agraria, profundizar la reforma agraria, concepto que ya hemos tratado en este video y en el video anterior, pero el hecho de profundizar en la reforma agraria, ¿qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que comenzó a creo que la palabra es expropiar fondos, no estoy seguro, pero básicamente empezó a intervenir muchísimo en lo que son la redistribución de las tierras y demás. Y esto empezó a generar protestas, porque esto de que ya tengo dos tierras desocupadas, viene el Estado, me las quita, se las da a otra persona y a veces no me da una como recompensa que justifique que me las hayan quitado o yo qué sé.
hace que el descontento aumente mucho, ¿ya? Eh, ¿Por qué digo cambios iniciales y no cambios generales aquí arribita en la diapositiva? Porque cronológicamente hablando, estos cambios y mejoras se dieron al inicio del periodo, porque ya desde 1972 en adelante ya estos cambios como que quedan en segundo plano y a primer plano pasan lo que son los problemas, en este caso las situaciones un poco más conflictivas. Diría que desde la segunda, o sea, desde julio de 1962 en adelante o la llegada del 73, bueno, no sabría cómo hacer una diferenciación por meses, la verdad, tampoco les voy a imponer una diferenciación por meses, ya que, como les digo, de lo que no sé no voy a hablar, pero en este caso, los cambios iniciales que llegaron con Allende se pueden resumir con los que aparecen aquí en este caso. Hay que hablar entonces de la reacción de Estados Unidos. Vieron que Allende llegó, Allende empezó a hacer avances en educación, en salud, empezó a expandir la reforma agraria y demás, empezó a hacer sus cosas. Y Estados Unidos dijo, no puede ser, no puede ser que esto esté pasando. El presidente Richard Nixon declaró u ordenó hacer estallar la economía chilena. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijeron ya, bien, Allende llegó al poder, ya está bien, llegó al poder, no pudimos evitar que llegara. Ahora, estoy viendo que está haciendo cambios, estoy viendo que está haciendo cosas y demás. No puedo dejar que Allende le vaya bien. Entonces voy a hacer todo lo posible para que Allende o salga del poder por las malas o hacer ingobernable su gobierno, básicamente. Y voy a hacer todo lo posible para que Allende no le vaya bien, porque si Allende le va bien, a nosotros nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque si Allende le va bien, va a crear zonas de influencia, va a apoyar, o sea, va a apoyar indirectamente a los partidos socialistas de otros países, los otros partidos políticos de otros países se van a inspirar al ver que Allende está triunfando, también se van a hacer socialistas y voy a tener toda Latinoamérica lleno de países socialistas y eso yo no lo quiero porque soy Estados Unidos, soy capitalista, la Unión Soviética es socialista, la Unión Soviética va a estar feliz, yo voy a estar triste, todo mal, entonces voy a hacer lo posible para que Allende no le vaya bien, básicamente. Em, Bien, ahora, el tema de la atribución de la atribución de culpa, en este caso vale decir, quién tuvo culpa de que, no sé, por ejemplo, la inflación y demás, Allende o Nixon. Ahí la verdad que desconozco cuál es la respuesta oficial, por lo cual no la voy a hablar, pero para efectos de la paz y demás, yo creo que lo más objetivo que debo hacer yo a la hora de explicar y lo más objetivo que deben hacer ustedes a la hora de contestar la paz es atribuirle culpa por igual en este caso. Ya sea, o sea, en este caso sería, ya, tuvo el tema de la inflación, escasez, etcétera, tuvo la culpa de Estados Unidos y también tuvo la culpa, en este caso, la forma de gobernar de Allende, en este caso. Para efectos de la paz, creo que lo más apropiado es atribuirle igualdad de culpa a ambos, ¿ya? Eh, ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque claro, aquí, por ejemplo, con la explicación que acabo de dar de que Nixon iba a ser ingobernable al gobierno de Allende, uno puede llegar a entender, oye, si lo va a ser ingobernable, entonces la culpa de que hubiera tanta inflación y escasez en el 73 y demás, entonces la culpa fue toda de Nixon. Y la verdad es que no. O quizás sí, no sé. Yo diría que no, ¿ya? Yo diría que en este caso no sabría decir cuál fue el porcentaje de culpa 80-20, 70-30, 40-60, 50-50, no lo sé, la verdad, no lo sé. Como les comento, desconozco cuál fue el porcentaje de culpa de cada uno, pero lo cierto y lo objetivo en este caso es que Nixon sí intervino en lo que es Chile y lo que es el gobierno de Allende. Eso está claro, en la economía chilena también, eso está claro, eso está confirmado, es algo objetivo, ¿ya? El tema de atribuirle culpas, qué tanta culpa tuvo este, qué tanta culpa tuvo el otro. No sé, cuando vean, por ejemplo, que alguien les explica, no, es que Allende tuvo toda la culpa porque los socialistas o no sé qué, o que alguien les diga, no, es que Nixon tuvo el 100% de la culpa porque es que no sé qué. No, no sirven los totalitarismos cuando vamos a estudiar historia. En este caso, los totalitarismos me refiero a atribuirle como el 100% de culpa según qué fenómeno. O sea, sí hay como situaciones muy puntuales en las que sí puede haber un único culpable, pero para efectos de la paz en este caso, es importante que ustedes mm, sean conscientes de ambas posturas, ¿ya? Sean conscientes de ambas posturas y se informen ambas posturas, se informen sobre ambas posturas en este caso ya que eso les va a permitir ser más conscientes en este caso a la hora de responder determinada pregunta que les pueda aparecer en la PAES. Bien, como les digo, yo estoy enseñando, no me corresponde establecer juicios ni de culpa ni juicios valorativos, etcétera. Sería un error eso, la verdad. Y lo que no es un error y sí es un acierto es que yo lo explique de forma objetiva como lo estoy haciendo ahora. Bien, lo cierto es que Nixon en este caso empezó a bloquear la ayuda financiera, se cortaron créditos intencionales y se apoyaron o financiaron huelgas como la de camioneros. Creo que hubo, no recuerdo en qué mes,
creo que en octubre del 71, el 72, el 73, bueno, uno de esos años, más exacto no podía ser. Em, Se dio la huelga de camioneros en este caso, y la huelga de camioneros provocó, em, en este caso, presión hacia la figura del presidente, también empezaron a surgir otras protestas por ahí en el país y demás. Entonces, bueno, ya voy a entrar al tema de eso. Lo cierto es que tenía que hacer un inciso en este caso del tema de adjudicarle culpa o a Nixon o a Allende por el tema de la inflación, ya que no corresponde adjudicarle o sea, adjudicarle como eh, culpa extrema a uno o al otro, ya que eso te hace pasar al terreno de la subjetividad. Y a mí no me sirve que ustedes pasen al terreno de la subjetividad, porque en la historia, o sea, en la paz de historia, perdón, em, no sirve en este caso responder subjetivamente hablando, sirve responder objetivamente hablando, dejando de lado las creencias personales, las opiniones personales, etcétera. Esto también aplica para la paz lenguaje, por cierto. Y es importante responder entonces objetivamente, siendo consciente de todo. ¿Por qué digo que sirve para la paz del lenguaje? Porque a veces uno en la paz del lenguaje en preguntas de inferencia o de evaluar, que es la tercera habilidad de la comprensión lectora, y me imagino que si alguno está yendo a algún preuniversitario o algo así, le habrán hablado de esa tercera habilidad, que es la más complicada, la de evaluar. Claro, ahí uno empieza a sobreinferir, empieza a pensar de más, uno se deja llevar por lo que uno piensa, por lo que uno siente, por lo que uno siente en la guatita, por lo que uno piensa en no sé qué, no sé qué, y al final uno termina sobreinfiriendo demasiado y termina contestando algo nada que ver. Y uno no se da cuenta que uno está contestando algo nada que ver, porque uno no sabe cuándo establecer el límite de la sobreinferencia, uno no sabe cuando uno está sobreinfiriendo o cuando uno está infiriendo como corresponde y cómo el texto quiere que infieras. Eso es imposible de determinar y por eso hay que, en este caso, responder de forma objetiva, dejar de lado ciertas vivencias innecesarias que quizás pueden influir a la hora de responder la pregunta y sí tener en cuenta conocimientos previos que sí te pueden ayudar a responder la pregunta. No es tan extremista, o sea, no es como aislarse de todo lo que uno siente, piensa y ha vivido para responder la paz del lenguaje, por ejemplo. No, no es tanto así, porque también la paz del lenguaje se requieren ciertos conocimientos previos. Sin embargo, a la hora de aplicar esos conocimientos previos, también hay que siempre mantener la conciencia en el hecho de que la pregunta, en este caso, plantea un camino para inferir y si plantea un camino para inferir, debes seguir ese camino porque si no pasas a la sobreinferencia y bueno, eso te puede perjudicar. Lo mismo pasa aquí, pero no tan en el sentido de inferir, sino que el tema de la subjetividad, ¿ya? A mí no me sirve que ustedes caigan en la subjetividad porque si caen en la subjetividad van a contestar con respecto a lo que creen que es correcto, con respecto a lo que creen que sucedió, con respecto a lo que creen que ustedes que pasó y no con lo que realmente sucedió, ¿ya? Es por eso que no me sirve que sean subjetivos, porque si son subjetivos a la hora de responder la prueba, pueden tener unas cuantas preguntas malas de más y mi objetivo es que a ustedes les vaya lo mejor posible. Así que no me gustaría que respondieran la prueba de forma subjetiva porque les puede perjudicar y yo no quiero que ustedes sean perjudicados, obviamente. Em, Bien, problemas económicos. Entonces, la inflación alcanzó un porcentaje elevado. Aquí yo me encontré con algunas cifras y aquí la verdad, o sea, decidí no colocar cifras exactas porque la verdad que no sé qué fuentes son confiables y demás. Leí por ahí 500% y demás en 1973, no sé. La verdad y lo cierto es que el nivel de inflación alcanzó un porcentaje elevado. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Y aquí otra vez corresponde hacer el inciso de no atribuir culpas excesivas e innecesarias. Em, Vamos a hacer una explicación completa. Vamos a decir que fue culpa tanto de Allende como de Nixon, ¿ok? Porque así es como que suena un poco más objetivo. ¿Por qué de Allende? Voy a explicar algo que también lo voy a explicar en economía, en el video de economía. Em, ¿Por qué de Allende? Claro, el sistema socialista que él aplicó em, tenía un fuerte intervencionismo estatal, ¿ya? ¿Cuál es el problema del intervencionismo estatal en ámbitos económicos? Supongamos que yo soy una empresa y voy, tengo mis empleados, mis empresarios, etcétera, produzco cosas, produzco, no sé, galletas, por ejemplo, y viene el Estado, eh, en este caso expropia mi empresa y en vez de yo ser el dueño de la empresa, ahora el dueño de la empresa es el Estado saca cierto porcentaje de mis ganancias, me reduce los estímulos de producción, impone precios, por ejemplo, fija precios, entonces ahí ya está atentando concretamente con el tema de la oferta y la demanda, la mano natural del mercado o sea, la mano invisible, perdón, la mano invisible del mercado de Adam Smith, el flujo natural, en este caso de los precios, etcétera. Incide directamente con eso, te fijan precios, bueno, empiezas a perder dinero, no eres el dueño de la empresa y ahora el dueño de la empresa es el Estado. Y claro, ¿qué incentivos hay para ti para producir? Entonces dices, oye,
ya no me conviene seguir produciendo galletas. O sea, en este caso pago 100 pesos para producir estas galletas y las tengo que vender por 50 pesos. O sea, no hay negocio aquí. Estoy perdiendo 50 pesos cada vez que hago galletas. O sea, esto no me renta. Así que como no me renta, me voy y dejan de producir. Esa es como la explicación como más explícita que hallé yo en este caso, para explicar el tema del intervencionismo estatal en este caso. Es como la explicación más como, no sé, más clara, sí, más clara en este caso, como para dar a entender el problema de que el Estado intervenga en el ámbito de las empresas y en el mundo privado. Em, a ver, esta definición que acabo de dar yo es mía, ¿ya? O sea, obviamente la habré leído en algún lado, no me acuerdo dónde la leí, no recuerdo dónde la aprendí, pero el tema de cuando, no sé, interviene el Estado en las empresas, pasa tal y tal y tal cosa, esa definición es mía. Si ustedes quieren arreglarla, corregirme, lo que sea, pueden hacerlo. Lo cierto en este caso es que cuando el Estado interviene mucho en la economía y empieza a fijar precios y demás, eso es un problema para las empresas, ya que las empresas obviamente les conviene producir con el mínimo costo posible y maximizar ganancias. No le conviene por consiguiente que fijen precios, ya que esa fijación de precios no siempre puede ir de la mano con, en este caso, el precio que le correspondería y eso puede provocar pérdidas. También, evidentemente, no le conviene que el dueño de la empresa sea el Estado y no el dueño que le corresponde, básicamente el creador de la empresa. Y muchas cosas más que hacen que no hayan incentivos de producción. Y el hecho de que no haya incentivos de producción provoca, pues, y entonces, que las empresas dejen de producir. Y si las empresas dejan de producir, los productos que las empresas producían empiezan a escasear debido a que las empresas ya no están produciendo esos productos. Y si están escaseando, ¿qué vamos a comer entonces? ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar productos? Escasean los productos. Ok, si entonces si los productos están escaseando, el precio va a aumentar porque es más exclusivo y casi nadie lo tiene. Si el precio aumenta, todo está más caro y aumenta entonces la inflación debido a la escasez de productos. Ese es el flujo en este caso. Si lo expliqué bien, si lo expliqué mal, me lo pueden hacer saber en los comentarios también. Yo siempre estoy abierto a cualquier crítica, comentario positivo o constructivo. Siempre estoy abierto a cualquier cosa que ustedes me quieran decir, la verdad. Si alguien me quiere corregir lo que sea, ya sabe, me lo puede decir en los comentarios. Em, pero sí, ese es el problema del intervencionismo excesivo del Estado en lo que es la economía. Y claro, ¿por qué se produjo la inflación entonces? Em, yo estaba abordando dos perspectivas. La primera perspectiva entonces era de por qué sería culpa de Allende y la segunda, por qué sería culpa de Nixon. Recordemos el punto que mencioné hace unos minutos atrás. Vamos a establecerle culpa por igual, ¿ok? Vamos a establecerle culpa por igual porque es como la manera como más objetiva de abordarlo y claro, como les comenté, es importante que ustedes respondan la prueba objetivamente y no subjetivamente, ¿ya? Así que como yo estoy contribuyendo a que ustedes respondan lo mejor posible, lo voy a explicar de forma objetiva. Bien, ya les acabo de argumentar por qué sería también en parte culpa de Allende por su intervencionismo excesivo que provocó que las empresas no tuvieran estímulos de producción. Eso empezó a hacer que produjeran menos productos. Si hay menos productos hay escasez. Si hay escasez de productos, su precio por naturaleza va a aumentar y eso entonces desemboca en lo que es la inflación de precios. Ahora, ¿por qué sería culpa de Nixon en este caso? Vamos a la diapositiva anterior. Nixon en este caso, o sea, lo que hizo con Cuba creo que fue un bloqueo económico, pero recontra así extremo. Con Chile no tengo claro qué tan profundo fue esa especie de bloqueo económico. Lo cierto sí es que empezó a sabotear la economía, empezó a intervenir en la economía con el objetivo de hacer que no proliferara básicamente y hacer que el gobierno de Allende fuera ingobernable y que por dentro se empezara a caer básicamente. Entonces, claro, esto súmenle a que Estados Unidos a la par, mientras intentaba sabotear la economía chilena, mediante el bloqueo de ayudas financieras, mediante, no sé, en este caso, bloquear ciertas como interacciones o ciertos comercios que voy a tener con Chile, etcétera. Y también otros métodos de los cuales desconozco, en los que voy a intervenir en la economía chilena, y si no los conozco no puedo hablar de ellos, pero la cosa es que mientras intervenía ahí internamente en la economía chilena, al mismo tiempo Estados Unidos estaba financiando movilizaciones, etcétera, y presionando también para que Allende en este caso fuera criticado y para que finalmente Allende saliera del poder.
Eh, claro, estaba interviniendo por todos lados posibles, estaba ahí jugueteando con la economía, estaba saboteándola, al mismo tiempo estaba financiando, en este caso, por ejemplo, las movilizaciones y huelgas como la de los camioneros, estaba moviéndose por todos lados para estar incomodando constantemente el gobierno de Allende y hacer todo lo posible para que fuera un desastre y evitar todos los posibles efectos que serían negativos para Estados Unidos en este caso, que podían pasar si Allende, no sé, si Allende le iba bien o si Allende se quedaba mucho tiempo en el poder, por ejemplo. Em, bien, entonces, la inflación alcanzó un porcentaje elevado, había escasez de productos, largas filas y mercado negro. El mercado negro, en este caso, es porque, no sé, la gente en este caso empezaba como a acaparar muchos productos de los pocos que habían y iban y, no sé, se vendían a un sobreprecio descomunal, pero claro, para una persona de pie era mejor comprarlo a ese sobreprecio, a ese sobreprecio descomunal en vez de comprarlo en una tienda común y corriente, porque ese producto no estaba en una tienda común y corriente. Por ejemplo, no sé, tal producto se vendería en una tienda común y corriente a 15.000 con la inflación ya presente, y el mercado negro lo vendían a 20.000, pero uno iba a la tienda y no sé, habían, por ejemplo, filas gigantescas o directamente no estaba el producto. Entonces era mejor comprarlo por 20.000, ya que era algo que yo necesitaba, por ejemplo, para vivir, era algo que necesito para comer, por ejemplo, en vez de esperar días y días y días y horas y horas y horas en las filas para comprarlo a 15.000, por ejemplo. Era mejor comprarlo entonces a 20.000 en el mercado negro. Por ese lado se justificó un poco la existencia del mercado negro como tal. Y bueno, en general también estaban presentes entonces las huelgas, etcétera, y en general empezó a surgir lo que es el descontento debido a la inflación y a la escasez. Claro, empiezan a aumentar entonces los niveles de inflación, empieza a darse el fenómeno de la escasez, y de momento entonces el plan de Nixon estaba saliendo bien. Oye, el nivel de inflación estaba subiendo en Chile, la gente está empezando a quejarse, los chilenos no saben que nosotros estamos saboteando la economía chilena y haciendo lo posible para que la economía chilena se destruya completamente, no saben, así que como no saben de quién es la culpa, van a evidentemente culpar a la figura máxima de representación, que en este caso, perdón, es el presidente. Entonces nuestro plan está saliendo bien. Me imagino que así pensó Estados Unidos. Estados Unidos entonces estaba viendo em, que Allende, en este caso, bueno, está empezando a ser criticado, ya que, claro, llega un presidente con una idea distinta a la convencional, en este caso, a la convencional en cuanto a tradición, ya que nunca había asumido un presidente socialista, en este caso por vía democrática, llega un presidente distinto, en este caso. Con distinto no me refiero a peor, así, no, no es un adjetivo calificativo, ya por si acaso. Llega un presidente distinto. em, y claro, empieza a hacer cosas, todo bien, y de repente empieza a haber inflación y no sé qué. Obviamente le iban a atribuir la culpa a él. La gente le iba a empezar a atribuir la culpa a él y bueno, Allende empezó a ser criticado y demás. Y, y claro, evidentemente el plan de Estados Unidos de hacer ingobernable el gobierno de Allende y explotar su gobierno por todos lados, medios en temas de economía, por medios también no sé, de presión social, huelgas, financiar paros como el de los camioneros, etcétera. De momento, el plan de Nixon iba saliendo bien. Em, entonces, ¿cuál era el tema? La derecha temía una dictadura comunista, temía entonces que Allende en este caso se perpetuara en el poder o se diera una sucesión de gobiernos, en este caso comunistas o de izquierda, y la izquierda más radical pedía profundizar entonces la revolución. Creció en este clima de inflación, de escasez, de descontento, etcétera, la violencia política con atentados de grupos como Paz y Libertad y el MIR, en este caso. Bueno, en este clima donde había mucha escasez, donde había como mucha confusión, oye, ¿de quién es la culpa? No sé qué, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué está pasando? Hay mucha inflación, faltan productos, ¿qué onda? No sé qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se pregunta la gente, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Em, y eso, evidentemente, esa confusión y ese descontento al ver que no habían productos, que había mucha inflación, etcétera, provocó, evidentemente, que el descontento social empezara a aumentar explosivamente, ¿ya? Em, la derecha, por su lado, o sea, la derecha, incluso si había inflación o no, evidentemente siempre iba a estar descontenta con Allende en este caso, ya que, bueno, eran ideologías distintas y demás, así que eso, por ese lado, era como más esperable. Pero en este caso, la gente que apoyaba a Allende le parecía eso como muy extraño el hecho de que hubiera inflación y más no entendían el porqué en este caso. Hubieron muchas personas que fueron muy fieles a Allende hasta bueno, hasta el último día de su gobierno. Hubieron muchas personas que fueron muy fieles a Allende en este caso,
Hubieron muchas personas que también lo criticaron profundamente desde el día uno, otras personas que se empezaron a criticar cuando vieron que empezaba a subir el tema de la inflación y demás. La cosa es que habían bandos distintos, habían bandos divididos en este caso que hacían que el clima de polarización política en el país fuera, o sea, había muchas divisiones de opiniones en este caso. Ahora, ya desde el primer minuto se empezó a cuestionar el tema de que Allende fuera presidente. ¿Por qué? Por su porcentaje de elección. Creo que fue 36,6%, si no me falla la memoria. Sí, 36,6%. Claro, uno dice, oye, 36,6% de un 100% igual no es tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, así lo pensaron las personas que comenzaron a criticarlo, oye, 36,6% no es tanto, no sé qué, fue una candidatura más cerrada y encima, no sé, el Congreso tuvo que pedir que firmara ciertas garantías fundamentales, no sé qué, empezaron a cuestionar que el hecho de que Allende hubiera asumido el poder debido a que el 36,6% evidentemente no corresponde al 100%. ¿Cuál es la realidad de esto? La realidad de esto es que efectivamente, se podría considerar como un porcentaje bajo, pero también hay que tener en cuenta que en este caso, en climas de polarización política y demás, es normal que un presidente no tenga tanto porcentaje. O sea, no sé, sería muy raro que un porcentaje, que un, no sé, que un presidente, perdón, tenga 80% de los votos. Sería muy raro. O sea, si estás en un clima de polarización política y encima de un clima de guerra fría, sería muy extraño que un presidente tuviera demasiado más porcentaje. Aunque a pesar de eso, sí se puede considerar ajustado, cuanto menos ajustado, al porcentaje con el que Allende salió electo en este caso. Sí se puede considerar como debatible o, bueno, sí, eso sí se puede llegar a considerar como discutible en este caso, que fuera como un alto grado de representatividad en este caso. Lo cierto es que ya por ese argumento que les acabo de exponer, es el argumento que me expone y que pensaban la gente que lo criticaban, ya por si acaso, no es el argumento que pienso yo, ya por favor, hagan la diferenciación. Em, yo estoy explicando esto de forma objetiva, ya, no atribuyan juicios ni personales ni valorativos, no, nada, cero, ¿ya? No es necesario, ya, no es necesario cuando uno estudia para la prueba de historia. Lo que sí es necesario es, en este caso, responder la prueba objetivamente. Eso sí que es necesario. Y por eso se lo reitero tanto, porque no quiero que les vaya mal, ¿ya? O sea, el hecho de responder el subjetivo no significa que respondan mal, o sea, no es necesariamente eso, sino que puede desviarlos en la racionalidad de la pregunta, ya es como un por si acaso lo que le estoy haciendo. Pero bueno, la cosa es que las personas desde ya en el minuto uno empezaron a criticarlo por eso, ciertas personas. Hay otras personas que no le dieron importancia a eso y demás. Bueno, la cosa es que había muchas opiniones divididas. Críticas entonces al gobierno de Allende, se le criticaba por la falta de control económico. em, bueno, se veía que Allende no era capaz de controlar la economía y no era capaz de evitar que la inflación siguiera subiendo como espuma. Entonces también se le criticó eso. Se le criticó la excesiva estatización y creciente desorden político y desorden bueno, manifestado en protestas, expresado en manifestaciones, etcétera. Se le criticaba básicamente que se sentía que a Allende se le estaba escapando de las manos el país como tal, la administración del país. Esa era la idea que empezó a fundarse, en este caso, que empezó a generarse durante estos años, en el 72, inicio del 73, por ahí. Perdió apoyo de sectores moderados y se debilitó su apoyo progresivamente. Eh, claro, debemos entender también que propias acciones que hacía Allende también contribuían a que la gente estuviera descontenta, sobre todo la gente de derecha o la gente arraigada al ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente fue muy intervencionista en lo que es temas por ejemplo, temas de intervenir en empresas, en el mundo de la economía, etcétera. Fue muy intervencionista y claro, eso evidentemente produjo un malestar, produjo em, una pérdida de libertades en el sector de las empresas, etcétera, y eso también se tradujo en descontento y también en pérdida de incentivos de producción, en este caso, que eso derivó también en la ausencia de productos, que, bueno, el nombre como más técnico es escasez de productos, etcétera. Pero bueno, también otra acción que hizo Allende que también como que empezó a provocar que aumentara mucho el malestar y el descontento de la gente fue también el tema de la reforma agraria y bueno, creo que hubieron varias irregularidades, perdón, en lo que es el pago por expropiar los terrenos, etcétera. Allende, mediante su falta de control del país, que recordemos, otra vez les repito, no estamos estableciendo juicios valorativos ya, estamos exponiendo en este caso
qué es lo que se pensaba y qué es lo que se criticaba a Allende. No es que eso sea 100% la verdad absoluta, ¿ya? Recordemos que la verdad absoluta, al menos dentro de este video, es que la culpa fue por igual, básicamente. ¿Y por qué es esa la verdad absoluta? Porque es la verdad que en este caso les intento inculcar, ya que es la verdad como que necesito que ustedes como que tengan en cuenta a la hora de responder la PAES, ¿ya? Porque si claro, si responden, como les he dicho, de forma muy subjetiva, bueno, les puede hacer que se desvíen un poco de la racionalidad de la pregunta, ¿ya? Pero eso, al menos para efectos de este video, estamos analizando que la culpa fue por igual, ¿ok? Para no dejar de lado ningún punto, para no dejar de lado alguna arista de la explicación del por qué se dio este problema, de la inflación, etcétera, decidí atribuirle culpa a ambos y analizar objetivamente a ambas partes en este caso. Pero bueno, la cosa es que Allende entonces se le empezó a criticar tanto por su falta de control y también por las acciones en las que sí tenía control, básicamente. Las acciones que sí tenía control era que él efectivamente intervenía en las empresas, que él efectivamente intervenía en el tema de los terrenos, la redistribución de las tierras, etcétera. Entonces se lo criticaba por ambas partes, por lo que hacía y por lo que no hacía. Por lo cual, las personas en este caso que lo apoyaban, em, cada vez se fueron reduciendo y por eso puse aquí que se debilitó su apoyo progresivamente. ¿Qué sucedió? Llegamos a 1973 en junio y se da un intento de golpe de Estado, un ensayo, un pronunciamiento, como lo quieren llamar. La verdad que no sé cuál es el nombre técnico, pero bueno, les voy a explicar qué fue lo que pasó. El tanquetazo. Fue un intento fallido de golpe dirigido por el coronel Super, creo que se dice. Aunque fracasó, mostró el avance de sectores militares contrarios al gobierno. Ya mostraba como que en la junta, no, la junta militar no, ¿cómo se dice? Bueno, el ejército, básicamente. El ejército ya se comenzaban a pronunciar, las Fuerzas Armadas en sí ya se empezaban como a pronunciar, lo cual va contrario, por cierto, a sus principios, que es de no intervenir en política. Pero claro, ya estaban viendo que ya, no sé, bueno, allá en este caso estaba viendo ya que el ejército estaba comenzando a hacer cosas que no debería estar haciendo, que no debería estar haciendo según sus principios. Entonces, Allende pensaba y decía, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y bueno, esto no recuerdo, o sea, tómenlo con pinzas esto, ¿ya? Pero creo que él, en este caso, al ver que, bueno, todo el mundo lo criticaba, etcétera, y que hasta su propio ejército como que ya estaba como amenazando con intervenir, creo que él propuso hacer como un plebiscito, algo así, o básicamente salir del poder de forma democrática. Creo, ojo, esto tómenlo con pinzas, ya no sé de dónde lo leí, no sé de dónde lo escuché, pero por alguna razón esa información como que está en mi cabeza, no sé por qué. Y, y bueno, no sé si sea real o no, ¿cierto? Por eso les pido, si me lo pueden confirmar, desmentir lo que sea, yo estaré siempre dispuesto y abierto a leerlos, pero en este caso creo, o sea, eso, tomen con pinzas este dato que les acabo de dar. Lo cierto es que Allende ya estaba pensando un poco que, bueno, la situación estaba siendo un poco em, adversa para él y, claro, tenía que planear un poco qué hacer, ¿no? Pero bueno, este ensayo de golpe de Estado en junio ya demostraba que el ejército tenía indicios de intervención. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos entonces al 11 de septiembre de 1973. Aquí lo quise detallar por horas. Bueno, aquí, a ver, no sé si empezaron a las 4 o a las 5. Yo le puse a las 4 ya, pero bueno, ¿qué sucedió? A ver, el ejército en este caso, ojo, no estoy justificando moralmente, ya que ya veo que alguien me puede criticar por eso. No, estoy explicando cómo lo vieron y por qué procedieron, ¿ya? No estoy justificando lo que son cosas como distintas, no estoy diciendo, oye, esto estuvo bien, oye, esto estuvo mal. No, no, ¿ya? Yo sí voy a establecer juicios valorativos, es lo que voy a explicar más adelante, pero no en esto, o sea, no sé, un canal que enseñe cosas de historia no tiene, o sea, no debería justificar según qué cosas, no debería ir y como establecer juicios valorativos de según qué cosas, ya, no corresponde, así que no lo voy a hacer. Lo que sí, les voy a explicar el por qué actuó en este caso el ejército vio en este caso que el país estaba sumergiéndose en un clima de descontrol y demás, y bueno, consideraron que necesitaban poner freno a la situación antes que Chile colapsara totalmente. Por ABC motivo, ese ABC motivo está la gestión de Allende, en ese ABC motivo está el intervencionismo de Nixon, ya, por si acaso, aquí relacionamos todo.
Ya, por ese motivo, el país se estaba descontrolando, la gente, el descontento social, la economía, etcétera. Entonces, ellos pensaron que lo mejor era intervenir y poner orden en este caso. Entonces, a las 4 m, la Marina se mueve y toma Valparaíso. A las 6 a.m. se movilizan tropas en Santiago. Y a las 8 m. los militares entonces exigen la renuncia de Allende. Creo que la distribución de horas, o sea, no sé si está bien, no sé si fue tal cual, es como referencial en realidad. Creo que fue así, ¿ya? Creo que fue así. Y si no, ni si están mal las horas o lo que sea, tranquilos que no les van a preguntar las horas en la PAES, ¿ya? Por si acaso, estos valores creo que son más o menos así, pero son referenciales, ¿ya? Em, ¿Qué sucede? Allende estaba ahí en el Palacio de la Moneda y empieza a ver lo que está sucediendo. Y bueno, él dice, oye, yo no voy a renunciar. La frase que, bueno, no, esto tengo que explicar un poco más adelante, ya les iba a dar un spoiler. Pero bueno, la cosa es que Allende ve lo que está pasando y dice, oye, yo no renuncio. Adentro del Palacio de la Moneda estaban, bueno, sus colaboradores, había médicos y demás. Uy, yo leí un libro sobre esto. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, hablaba del gobierno de Allende y cosas que hizo, bueno, el porqué de la inflación, etcétera. Lo leí hace como 2 años. Ay, no me acuerdo cómo se llama ya, pero ya voy a hablar un poco de eso más adelante. Lo cierto es que Allende estaba ahí dentro con sus colaboradores y dijo, oye, yo no voy a renunciar. A las 11 m empiezan los bombardeos a la Moneda. Allende, que estaba dentro. Ojo, esto, mira, todo esto que voy a comentar ahora, o casi todo, tómenlo con pinzas. Ya yo, esto está en mi cabeza, creo, por el libro que leí. Pero bueno, Allende al parecer intentó entonces salvar a sus colaboradores, salvar sobre todo a su familia. A su familia creo que le dijo, esto tómelo con pinzas, lo recuerdo. A su familia les dijo que se fueran nomás, que escaparan, que ellos estuvieran bien y que Allende se iba a quedar. Y esto me hace sentido que de verdad haya pasado así, porque, bueno, ya después en el discurso que da en radio, ay, se me olvidó el nombre de la radio. Bueno, no sé, ya, pero ya le voy a explicar esto más adelante, pero había una sola radio disponible y esa única radio disponible dio su último discurso. Pero bueno, la cosa es que la 11 m empiezan a bombardear y más, y adentro únicamente se quedan algunos colaboradores, creo, esto todo tómenlo con pinza, y estaba su médico personal eh, también ahí presente. Allende entonces se asomaba por la ventana, se supone que comenzaba, bueno, a abrir fuego, básicamente, dicho de una forma un poquito más family friendly. Empezaban los bombardeos, etcétera, estaba todo siendo destruido. Y creo, por favor, esto tengan cuidado, tómenlo con pinzas, creo que Allende hasta casi que el último minuto pensó que Augusto Pinochet, que no había mencionado su nombre durante este video, creo que Allende pensaba que Pinochet no lo había traicionado. O sea, Pinochet, por cierto, fue muy fiel y muy leal a Allende durante este transcurso de los años, desde el 70 hasta el 63, creo. Creo también que no manifestó en ningún momento como que tuviera el deseo así de ir y hacer un golpe de estado, no. Entonces, creo que Allende como que estaba dentro y se preguntaba, oye, ¿qué será de Pinochet? ¿Qué será de Pinochet? ¿Dónde estará Augusto? Y Augusto ya afuera bombardeando. Creo que pasó como una situación así, no sé. Lo cierto es que, o lo que parece cierto al parecer, es que Allende no tenía muy claro que Pinochet en este caso em, fuera como el que lo iba a traicionar. O creo que se enteró, pero no sé si a último minuto o el mismo día del golpe de Estado, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que, em, bueno, estaba Allende ahí dentro y, bueno, empieza a ser bombardeado, etcétera, y quiere comunicarse con la gente y va y en una señal de radio que encuentra disponible. Claro, en una situación así debían estar muchas comunicaciones cortadas, etcétera. Ya sea, no sé si por propia obra del ejército o qué, pero bueno, había muchas comunicaciones cortadas, pero había una disponible. No recuerdo, ay, me suena algo de, ay, no voy a tirar un nombre así por tirar, después lo confundo, así que no, a lo mejor no. Pero había una radio disponible, cuyo nombre no recuerdo. No sé si era algo de Valdivia, la Aurora, no, estoy confundiendo palabras, no, bueno, no sé. Estoy confundiendo conceptos por todos lados, perdón, por la confusión. Ya, pero da igual el nombre de la radio. La cosa es que encuentro una señal de radio disponible y va y dice su discurso no me lo sé, como para decírselos ahora, pero bueno, básicamente dice que su frase más como fuerte es, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y bueno, ahí termina con la frase de que algún día en Chile caminarán por las alamedas los hombres libres, una cosa así. Y bueno, finalmente, bueno, corta la señal de la radio y bueno, en realidad ese discurso no sé cuánto dura, creo que dura 2 minutos, 3 minutos por ahí, pero bueno, básicamente lo que deja claro es lo que dice en su frase, yo no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Creo que era casi textual la frase, era una cosa así, pero ya, la cosa es que la esencia es esa, que él, se quería como, o sea, él estaba casado con el cargo de presidente de la república, se lo entregó al pueblo y no iba a rechazarlo, no iba a huir de él, no, él se iba a quedar. Además, él sabía, me imagino, que si, bueno, si salía y se entregaba, quizás lo iban a torturar, quizás lo iban a llevar detenido, quizás le iban a hacer cosas que evidentemente no iban a ser muy bonitas, entonces, em, claro, no quería salir tampoco, me imagino que por eso. Entonces, según lo que relata su doctor personal, que esto por eso puse aquí entre paréntesis el libro, que lo leí de un libro, que creo que es verdad, por eso les digo, todo esto tómalo con pinzas. em, Su doctor personal relató que fue el propio Allende que con sus manos y con el arma que le dio, ay, se me fue el nombre, Che Guevara, creo, no sé. Bueno, pero con el arma que le dio alguien de Cuba, básicamente, alguien influyente de Cuba, bueno, pasó a otra vida, básicamente, Allende, con sus propias manos. Así se supone que lo relató su doctor personal, que fue Allende quien en este caso se llevó a sí mismo a otro mundo. Recordemos que no puedo decir las palabras textuales por temas de políticas de YouTube, etcétera. No, tengo que tener cuidado ya cuando hablo con estas cosas, así que perdón si le quito la formalidad al asunto al decir cosas como un poco más family friendly, pero entiendan que es por el bien del video. Em, entonces, Allende, bueno, pasa al otro mundo por sus propias manos. Y bueno, la gente que quedó adentro del palacio empieza a salir. Claro, los militares entran, empiezan a sacar a la gente del palacio, del Palacio de la Moneda, empiezan a sacar a a la gente, empiezan a decirle ya pongan sus manos así contra, o sea, sus manos en el cuello, así, esta típica postura de como gente que se va detenida, cosas así. Em, bueno, también los tiran al suelo, los empiezan a insultar, etcétera. Creo que hay una imagen o un relato muy famoso, conocido, que es que un militar incluso amenazó con pasarles el tanque que tenía por encima. Creo que le preguntó como a un colega, a un compañero del ejército, oye, ¿les paso el tanque por encima de estos, no? Así como muy fuerte, ¿ya? Creo que esto también es verdad. Por eso tómenlo con pinzas todo eso que estoy diciendo, pero creo que eso también es verdad. Em, y bueno, Chile entonces quedó sin presidente de la República, quedó el puesto vacante. Y aquí viene la otra parte del video que yo lo quise unir para hacer todo como de una. em, y bueno, queda vacante el puesto de presidente de la República. ¿Y qué pasa? Se consolida entonces la dictadura. Asumen entonces el cargo de la presidencia. Pinochet asume como el mando o el cargo o ese como espacio que quedó vacante, lo asume. Y claro, ¿qué es lo que hace un dictador apenas puede llegar al poder? Disuelve el Congreso. ¿Por qué? Porque como he explicado en otros videos, el Congreso tiene un sistema de frenos y contrapesos con el presidente. Puede influir en lo que pasa con el presidente y puede influir en lo que el presidente puede hacer o no. Puede influir en lo que se le aprueba o no al presidente, etcétera. Entonces, lo primero que hizo al llegar fue disolver el Congreso. Y es algo que usualmente todos los dictadores hacen, por cierto, para evitar que alguien pueda influir en las medidas que llegar a tomar. Se ilegalizan los partidos políticos en general. Obviamente, él no quería espacios de expresión política, ni mucho menos quería que alguien, no sé, fuera parte de algún partido político y se empiece a manifestar en contra de él, por ejemplo, etcétera. Entonces, ilegalizan los partidos políticos y se establece entonces la junta militar. Y empieza obviamente la represión sistemática contra los opositores. ¿Por qué obviamente? Porque obviamente cuando un dictador llega va a hacer lo posible para que la gente o no se exprese con respecto a su opinión o también va a, bueno, iniciar políticas de represión para aquellos que sí se expresan o para aquellos que obviamente estén en contra de él. En este caso va a hacer todo lo posible para que eso no exista, para que eso no esté. Em, Miles de personas fueron detenidas, desaparecidas, o exiliadas. A día de hoy siguen detenidos, desaparecidos, siguen personas desaparecidas, gente que no sabe qué pasó con su padre o su madre, con algún tío, algún hermano, incluso parejas, familias que fueron destrozadas también por esto, por el tema de las desapariciones, etcétera. Había mucho miedo en Chile, la gente que no hacía nada, que no sé, la gente que no se metía en política, ni mucho menos que era gente así como común, también tenían mucho miedo porque, claro, habían toques de queda, y claro, tú te asomáis por la ventana del toque de queda, y hay un pedazo de tanque con un montón de militares pasando por afuera de la casa y así. Había mucho miedo, había un clima de miedo en este caso. Claro, debe ser bastante traumático el hecho de vivir como
en una dictadura en este caso, ya que es el ejército, o sea, uno de los principios del ejército en este caso es la defensa externa del país, en este caso. Imagina que el ejército que está como, en este caso, diseñado para protegerte de amenazas externas, se convierte en una amenaza interna, en ese caso, y sea capaz de hacer según qué cosas malas, si haces tal cosa, lo que sea. Debe ser como eh, traumático en este caso, debe ser duro, debe ser difícil. Debe ser difícil de vivir, la verdad. Eh, por lo cual, efectivamente, en este periodo hubo bastante miedo y muchísima represión también. El tema de detenidos desaparecidos, nunca hubo mucha justicia en algunos de los casos porque nunca se llegaron a encontrar ni siquiera los cuerpos de algunas personas desaparecidas. O sea, hasta el día de hoy el tema de los detenidos desaparecidos sigue siendo un tema vigente porque hay personas que al final nunca aparecieron y nunca se supo qué pasó con ellas. O sea, para que se den cuenta como la gravedad de la situación, el problema en este caso que implicó para muchas personas el tema de que un familiar de ellos desapareciera así, sin más. Em, Obviamente se dio el cierre de medios y censura y persecución política. Obviamente cuando un presidente llega al poder no se va a saber nada que él no quiera que se sepa. O sea, va a controlar la información, va a controlar el flujo de la información, porque quiere que todo esté en su mando, en su poder. Entonces, y esto es muy común en todas las dictaduras en el mundo en general, o sea, es algo, son situaciones que ustedes pueden encontrar en Alemania con, bueno, ya saben qué personaje histórica, en Italia también, cosas parecidas y demás. Ahora, ¿cuál fue peor, etcétera? Ya eso es muy subjetivo, debatible, etcétera, así que ahí no voy a hablar de eso, evidentemente. Pero sí, es algo que son elementos en común que ustedes pueden encontrar en varios países en los cuales han habido, bueno, presidentes o líderes políticos, como los quieran llamar, en este caso, eh, que tienen como prácticas parecidas, esto de la represión, la preponderancia de... La diferencia en este caso es que, claro, por ejemplo, en Alemania y en Italia en la Segunda Guerra Mundial tenían líderes políticos en este caso, y en este caso con Chile, con Pinochet, no era un líder político, ya él no era parte de la política, él era parte del ejército. A lo que voy es que hay semejanzas en lo que son las medidas de represión, por ejemplo, presentes en Chile durante estos años, y también las medidas de represión, etcétera, presentes en Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un periodo un poquito antes que iniciaron el 33, sí, en 1933 en Alemania, sí. De ahí empezó un poco en Italia, creo que también durante esos años. Bueno, por ahí, básicamente, por ahí, por ese periodo de años. Pero la diferencia es que, efectivamente, en Italia y en Alemania eran líderes políticos, efectivamente, pero en Chile no, Pinochet no era un líder político, no era de una política en general, sino que él era un militar, en este caso, que asumió el poder. Y se inicia una transformación económica neoliberal. Vamos a ir por una cronología, en este caso vamos a hablar de los Chicago Boys. Los Chicago Boys, en este caso, vienen de Estados Unidos en el año 1975 para iniciar una serie de reformas en el tema de la economía. Veían que tenían un nivel muy alto de inflación, entonces la Junta Militar decidió traer a los Chicago Boys para que iniciaran ciertos cambios que ayudaran a la mejora de la economía, a sanar la economía básicamente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a instaurar diversas reformas y demás, instauradas, por ejemplo, la privatización de según qué cosas. Claro, el modelo neoliberal en este caso es, no sé si la cuna, pero sí como el origen del sistema que funciona en Chile actualmente, en según qué ámbitos, también privatización, etcétera, todo eso comienza en este periodo. Se empieza a intentar, en este caso, profundizar con temas de comercio, se empieza a intentar reactivar lo que es la economía en este caso. En el 78 se da el tema de la crisis con Argentina, que Chile casi se va a guerra con Argentina. Em, claro, esto, por ejemplo, en la serie de los 80, que se llama así, la serie se llama Los 80, creo que uno de los primeros capítulos como que salía como así un archivo en la tele, así como que Chile como que podía irse en guerra contra Argentina, no sé qué. Bueno, tiene que ver con este fenómeno que les estoy comentando, gran serie, por cierto, la de los 80 me gusta mucho a mí. Em, Sí, tiene que ver con esto, específicamente. Hubo una crisis y demás, pero bueno, al final no terminó en nada. Pero por cierto, en el resto de países, por ejemplo, también habían ciertas dictaduras. Argentina estaba en dictadura, Perú no recuerdo si estaba en dictadura o no, pero lo cierto es que ese sector de América del Sur empezó a también, en simultáneo casi, ser como víctima de golpes de Estado, dictadura, etcétera, como para controlar un poco el posible avance de partidos socialistas y de izquierda, etcétera.
empezó entonces a surgir como todo esta explosión de dictaduras como tal en el cono sur. Claro, Estados Unidos con el tema de la Alianza para el Progreso, ciertas ideas y demás que tenían, claro, quería, en este caso, preservar a América Latina de ideas socialistas, etcétera, ideas comunistas. Quería mantener a América Latina alejado de todo eso y claro, hizo todo lo posible como para ir y evitar que la Unión Soviética tuviera influencia en ese sector. Claro, los golpes militares y las dictaduras de otros países desconozco si Estados Unidos influenció o financió o apoyó, como sea posible, en las dictaduras de otros países. La verdad que desconozco, así que de eso no puedo hablar, pero bueno, la cosa es que durante esos años empezaron a haber muchas dictaduras militares mm, en América Latina como tal, o América del Sur, en realidad. Eh, Luego, en 1980 se da la Constitución de 1980 vigente hasta la actualidad. Claro, se vio como en un espacio muy cerrado, como que no se compartió, no se dejó como que la gente como que se expresara así muy públicamente, etcétera. Fue como muy cerrada esa Constitución en cuanto a temas de compartirla, publicarla, etcétera. Simplemente se aprobó esta Constitución. Luego, perdón, en esta constitución también se estableció que Pinochet iba a gobernar hasta 1990, en este caso se estableció eso. También se establecieron varias cosas que, claro, con el pasar de los años fueron siendo reformadas. Recordemos que la constitución que podemos ir y leer hoy día, por ejemplo, yo la tengo a mano, la tengo a mano porque todavía la guardo del año pasado cuando estudié Derecho. Pero no sé, la constitución que vemos hoy en día, que podemos leer y demás, ha sufrido reformas, ha sufrido cambios, no es literalmente la que viene en el 80, no, las constituciones tienen muchos cambios en sus disposiciones, etcétera, con el pasar de los años, con el transcurso de ciertas situaciones, problemáticas, instancias, etcétera, va cambiando, ya no es siempre lineal. Bien, ¿qué más se dio durante este periodo? La crisis económica en 1982. Claro, todo esto de los Chicago Boys, etcétera, el modelo neoliberal, obtener cierto flujo en la economía, etcétera. Claro, suena dinámico, pero no siempre va a salir bien. Y bueno, lo que le pasó en este caso a la economía en Chile fue que empezó a decaer. Y eso se reflejó en este caso en el aumento de desempleo, en el aumento de ciertas crisis financieras, etcétera, y esto empezó a hacer que la gente estuviera más descontenta. Hay dos periodos en la dictadura, del 73 al 80, que hay como mucho poder, o sea, Pinochet tiene mucho poder en este caso, y del 80 al 90 el poder de Pinochet o el respeto o lo que imponía Pinochet va decayendo progresivamente. ¿Y por qué? Porque ahora nos daremos cuenta que durante el 83, 85, 87, etcétera, empezaron a darse movilizaciones, jornadas de protesta, etcétera. Eso no significaba que no hubieran militares en la calle o cosas así, no significa eso. Significa que se empezó a perder el miedo, básicamente, el miedo a expresarse, el miedo a manifestarse, etcétera. Se empezó a perder progresivamente ese miedo. Se empiezan a dar las protestas en 1983, creo que habían jornadas ¿cómo se llama? Jornada de protesta, creo que era el nombre, bueno, no sé, pero sí, empezó a surgir las protestas, etcétera, etcétera, las manifestaciones em, políticas y demás, y claro, evidentemente también eran reprimidas por parte de la Junta Militar, ya que la Junta Militar no quería que la gente se expresara con ideologías contrarias, por ejemplo, a la derecha, que sería la izquierda, ideologías comunistas, socialistas, etcétera, y tampoco querían que se expresaran como tal, o sea, independientes si eran socialistas, comunistas o no, o de izquierda o no, o sea, no querían expresión política, básicamente. Em, Luego, durante estos años 85, 86 también, que no lo coloqué aquí, se empiezan a dar protestas, etcétera. Ahora, hay algo que no supe dónde ubicarlo aquí, pero lo quería mencionar, y es que los intentos bueno, que Pinochet se fuera a otro mundo, por decirlo de una forma un poco más family friendly, hubieron intentos de eso, ¿ya? Hubieron intentos. Bueno, en realidad es bastante como normal que los dictadores tengan o sufran en realidad intentos de eso, por ejemplo, en Alemania, con ya saben que, con ya saben que el líder de bigote particular tenía muchas catadoras, por ejemplo, que probaban su comida antes por si estaba envenenado, o sea, y también tuvo intentos de eso, o sea, bombas y cosas así, bueno, que le fueron colocando, etcétera y fue sobreviviendo y demás, pero a lo que voy es que es como común que haya, aunque sea un intento bueno, que esta persona que está en este caso en el cargo de poder, se vaya al otro mundo, básicamente. Es como común o reiterativo que haya, aunque sea un intento de eso. Podemos ver varios ejemplos en el mundo en general con respecto a eso, pero creo que el ejemplo más como em,
representativo en este caso es el del líder político alemán que es que no sé si puedo mencionar su apellido, por eso lo menciono así. Bueno, pero ustedes ya saben a quién me refiero. Em, Bien, pero durante estos años se da entonces lo que es el inicio o la consolidación más bien de manifestaciones, expresiones y demás. Y bueno, en 1988 se da el plebiscito de continuidad, el sí y el no. Me imagino que, em, que ustedes habrán escuchado alguna propaganda así, la de voy a decir que no, y las cancioncitas, etcétera. Ya, son de aquí, son de aquí, son de esta época. Pinochet entonces, eh, bueno, no se sabe si por presión o si por voluntad o por si sintió que su ciclo ya había terminado o por si se vio demasiado sofocado por la gente o si se sintió muy presionado o si simplemente le nació, que si de buena voluntad, lo que sea, o porque ya no podía más, por la razón que sea, como les digo, yo no puedo atribuir como justificativos morales en este caso las acciones, etcétera, por la razón que sea decide entonces hacer el plebiscito. También hay un factor que era el tema de la presión internacional. Pinochet años después empezó a ser muy perseguido internacionalmente y demás juicios, juicios que postergaba, luego se escapaba para no sé dónde, y no sé qué. O sea, fue condenado así internacionalmente por bueno, los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron aquí en Chile, las violaciones de derechos humanos, etcétera. Fue duramente criticado internacionalmente por eso. Em, Y bueno, en el plebiscito entonces gana la opción que dice que Pinochet no siga en el cargo, no siga en el poder. Pinochet, bueno, lo acepta y el 11 de marzo de 1990 Pinochet entrega el poder a Aylwin. Y así, así finalmente terminamos con la historia de Chile, en este caso, que entra en la PAES. ¡Wow! A mí me queda explicar un montón de cosas más de historia de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, economía, educación ciudadana, Guerra Fría, o sea, a mí me falta, ya a mí me falta, pero al menos en temas de historia acabamos de completar todos los videos correspondientes a la historia de Chile como tal. Wow, la verdad que estoy cansado, la verdad, hablé mucho, ya el video quedó largo, hablé mucho y sin cortes ni nada, o sea, me cansé, me cansé. Wow. Sí, así termina entonces la historia que entra en La Paz, ¿ya? Porque luego sí entra historia o sea, no es o sea, entran situaciones contemporáneas, ¿ya? Pero eso va en el tema de economía y de educación ciudadana, no necesariamente como en historia como tal. La historia de Chile llega hasta aquí, hasta el 11 de marzo de 1990. Em, Bien, la verdad que no sé si algo lo habré explicado mal o si algo lo habré explicado muy encima, perdón si fue así. Cualquier duda, comentario, sugerencia me lo pueden hacer saber. Y se me olvidó que había puesto la diapositiva de pin. Ya, pero bueno, em, qué paz me da ver ese océano, qué paz me da ver ese mar. Ya, pero eso, ya saben, en la descripción está, bueno, mis redes de contacto, por si me quieren hablar por ahí, el link donde me pueden hacer donaciones voluntarias, lo que sea, yo de verdad lo agradezco mucho. O sea, igual es un esfuerzo para mí como estar tanto redoblando la edición de los videos, la portada, responder comentarios, investigar un poco para hacer los videos y hacer los PowerPoint, etcétera. Igual es desgaste para mí, ¿ya? Pero el hecho de que sea un desgaste no significa que no me guste. Me gusta mucho hacerlo y por eso lo hago. Algo que me nace, algo que me gusta mucho hacer, porque es como mi vocación frustrada el hecho de ser profe. Em, nunca pude hacerlo, entonces, ustedes, al ver como los videos, apoyarme, etcétera, me permiten como cumplir mi sueño, en este caso, mi sueño frustrado. Entonces, se lo agradezco mucho. Pero a pesar de que sea mucho desgaste y más, siento que sí vale la pena. Pero si a pesar de eso ustedes quieren hacer alguna donación voluntaria, lo que sea, que a mí igual, igual me sirve, porque, o sea, estoy estudiando, la universidad, etcétera, tengo en este caso, no tengo como un ingreso fijo por consiguiente, o sea, no sé, no gano mensualmente o cosas así, porque esté trabajando. No, yo no estoy trabajando, estoy estudiando. Entonces, cualquier donación es bien recibida, la verdad. Cualquier donación voluntaria es bien recibida, la verdad. Yo lo agradecería de corazón. Y nada, y si no, en este caso hay donaciones voluntarias, lo que sea, aún así agradezco, pero del alma que apoyen, que den like, que comenten, que me hagan saber si les ayudó, qué les pareció la expresión del video. Me encanta, la verdad, me hace muy, pero que muy feliz. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en los videos. Yo ahora tengo que descansar un poquito y tengo que comer algo porque son las 2 de la tarde, no he tomado desayuno y tengo clases ahora a las 2:20.
Así que no sé, ir a tomar un vaso de agua, no sé. Algo tendré que hacer. Pero nada, espero que estén muy, pero que muy bien, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle, comentar si que quieren, alguna sugerencia, comentario, lo que sea. En mis redes de contacto disponibles en la descripción. Links de donaciones, links de mis 13 libros por si los quieren ir a leer, también están por allá. Y nada, espero que estén muy, pero que muy bien y que les haya sido de ayuda el video. Chao, chao.